Buenas tardes, espero que estén muy bien. Este es el video resumido acerca de hormonas que participan en el crecimiento. Y la principal hormona que participa en el crecimiento es precisamente la hormona del crecimiento, también llamada somatotropina. Entonces, lo primero que vamos a ver es cómo se regula el eje de su producción. En el hipotálamo se liberan dos hormonas. En distintas regiones del hipotálamo se liberan dos hormonas diferentes que regulan la liberación de hormona del crecimiento. Una de ellas es GHRH, por sus siglas en inglés, lo cual quiere decir hormona liberadora de la hormona del crecimiento. A esta también se le conoce con el nombre de somatoliberina. La otra hormona es GHIH, hormona inhibidora de la hormona del crecimiento. A esta también se le conoce con el nombre de somatostatina. Somatostatina. Entonces, estas dos hormonas llegan a la adenohipófisis, que tiene receptores para ambas. Son GPCRs, los receptores de ambas hormonas, pero son receptores diferentes. Llegan a la adenohipófisis y estimulan vías diferentes, vías antagónicas. La hormona liberadora de la hormona del crecimiento estimula una vía GS y la hormona inhibidora de la hormona del crecimiento estimula una vía GI. Entonces son antagónicas y dependiendo de la cantidad de AMP cíclico que se produzca en unas células de la adenohipófisis que se llaman somatótropas, será la cantidad. Bueno, primero será si se libera o no hormona del crecimiento, que también se llama somatotropina, y cuánta, si es que se decide que se libere. Ahora, la hormona del crecimiento es una excepción a la regla que vimos al crecimiento. La hormona del crecimiento es una excepción a la regla de lo que vimos al principio. Lo que vimos al principio de endocrino fue que solamente las hormonas esteroideas se unían a proteínas plasmáticas, pero la hormona del crecimiento circula, tenemos GH 50% unida a proteínas plasmáticas y 50% se encuentra libre. La vida media de la GH libre es más o menos de entre 14 y 18 minutos. Entonces, cuando se une a las proteínas plasmáticas, aumenta su vida libre. Y hay una teoría que dice que dependiendo de nuestra cantidad de proteínas plasmáticas o de la genética de nuestras proteínas plasmáticas a las cuales se une GH, eso determina lo altos que vamos a ser en la edad adulta. Una vez que ya se libera GH tiene muchas acciones. Ahorita las vamos a ir revisando. Vamos por partes. Pero una de las cosas que hace GH es unirse a sus receptores que están en el hígado y producir la secreción de IGF-1. IGF-1 es una eh, hormona peptídica que es un factor de crecimiento, que se llama factor de crecimiento parecido a la insulina de tipo 1. Eso lo vamos a ver en otra. Me voy a cambiar de pizarrón. Bueno, esto era para decirles, ahorita vemos esto. Entonces, IGF-1 se llama somatomedina
de tipo 1 o factor de crecimiento, por sus siglas en inglés, factor de crecimiento parecido a la insulina de tipo 1. Obviamente por su nombre, tiene similitud estructural con la insulina, pero tiene receptores diferentes a la insulina. Debo decir dos cosas adicionales. Los receptores para GH u hormona del crecimiento o somatotropina son receptores que hacen una vía de señales que no se ve en fisiología celular, que se llama vía JAK-STAT. Esta vía está relacionada con unas enzimas que se llaman tirosincinasas solubles, tirosincinasas, y lo que hace es, tiene muchas acciones, tiene acciones, digamos, rápidas, pero también tiene acciones que tienen que ver con la expresión de genes. Y los receptores para IGF-1 son receptores que sí se ven en fisiología celular, que hacen una vía de receptores tirosincinasa. Estos sí se llaman receptores tirosincinasa. O sea, son receptores que tienen las dos funciones al mismo tiempo, la función de receptor y la función de tirosina sinasa. Pero los receptores para hormona de crecimiento no son así, son nada más receptores, no tienen función de tirosinasa y después por la vía de señales se activan tirosinas sinasas que modifican cosas que son relativamente rápidas en las células, pero la mayor parte de ellas tienen que ver con cambios en la expresión de genes. Bueno. Entonces tenemos ya a IGF y a la hormona del crecimiento, que es GH. Como podemos ver aquí, en este esquema, la hormona del crecimiento tiene una secreción pulsátil. Todos estos piquitos que se ven aquí indican esa secreción pulsátil. Y la secreción de la hormona del crecimiento es, además de que sigue una secreción pulsátil, tiene un ritmo circadiano. O sea, un ritmo de 24 horas. Y si ustedes pueden observar el gráfico, la secreción máxima de hormona de crecimiento se da durante el sueño temprano. Entonces, la secreción máxima se da durante el sueño temprano, o sea, cuando pues tiene poquito tiempo que nos acabamos de dormir. Después va disminuyendo y ya cuando nos despertamos llega a una disminución bastante considerable. Entonces, la amplitud máxima de secreción es en el sueño temprano, que es durante las primeras horas de sueño, y la amplitud mínima es justo antes de despertar. Y esto se da por el cortisol. Si ustedes recuerdan, cuando vimos corteza adrenal, el cortisol también tiene un ritmo circadiano y el ritmo circadiano del cortisol precisamente aumenta cuando nos vamos a despertar. Y este aumento de cortisol, que es un aumento agudo, hace que disminuya, como el cortisol hace que aumenten los niveles de glucosa, eso causaría, digamos, una hiperglucemia transitoria y esta hiperglucemia transitoria hace que disminuya la liberación de hormona de crecimiento, de GH. Entonces, el cortisol es el que hace que disminuya. Entonces, ya tenemos un efecto sobre la hormona del crecimiento. La hiperglucemia hace que disminuya su liberación. Y si hay hipoglucemia o hay ayuno, entonces aumenta la liberación de hormona del crecimiento. También ya tenemos otra cosa que decir, que es que la secreción de la hormona del crecimiento está estimulada por el sueño, también por otras hormonas,
como las hormonas tiroideas, los estrógenos, la testosterona, y también cuando aumenta el estrés, también se libera más hormona de crecimiento. Pero bueno, ¿qué es el crecimiento? El crecimiento es un proceso continuo. Vamos a poner esto tantito para acá abajo y ahorita lo vemos. Oh, no tan abajo. El crecimiento es un proceso continuo que se da desde antes del nacimiento. Puede darse por dos razones. Una de ellas es hiperplasia. La hiperplasia es el aumento del número de células. O por hipertrofia. La hipertrofia es el aumento del tamaño. La célula ya está ahí, solamente aumenta su tamaño. Aumento del tamaño celular. Obviamente, el crecimiento debe estar asociado con una dieta adecuada, porque si no hay dieta adecuada, no podría haber crecimiento adecuado. Entonces, debe estar asociado con una dieta. El crecimiento normal debe estar asociado con una dieta adecuada en la que tengamos cantidades suficientes de proteínas que nos van a dar aminoácidos esenciales, calcio para el crecimiento óseo y, pues, por supuesto, suficientes calorías para tener energía para el crecimiento. Lo que vemos en esta gráfica es que aquí están marcados, la voy a poner más pequeña para que sí se pueda ver bien. Ay, sí, cómo no. Ahorita lo logro. Bueno, ahora sí ya se ve bien. Tenemos marcados dos periodos de crecimiento y desarrollo rápidos. Este está marcado con color rosa y, bueno, ambos están marcados con color rosa. Uno es, bueno, este se ve más naranja. Uno es durante la primera infancia, los primeros, digamos, 2 años de vida. Y el otro es durante la pubertad. Entonces, este sería el estirón de crecimiento que se da en la pubertad. Estos dos periodos de crecimiento y desarrollo rápidos están marcados por la liberación no solo de hormona de crecimiento, sino también de otras hormonas. Por ejemplo, recuerden que ya vimos que durante el crecimiento en los primeros años debe haber liberación de hormona de crecimiento, por supuesto, debe haber liberación de IGF, IGF-1, el factor de crecimiento parecido a la insulina de tipo 1, y debe haber también niveles adecuados de hormonas tiroideas, porque si tenemos niveles normales de hormona de crecimiento y de IGF, pero no tenemos niveles normales de hormonas tiroideas, va a haber baja estatura. Recuerden que eso lleva a una condición que se llama cretinismo y una de las características del cretinismo es que hay baja estatura. Y en este otro periodo de crecimiento que se lleva a cabo durante la pubertad, son muy, muy importantes las hormonas sexuales. En el caso de las mujeres, los estrógenos y también los andrógenos, acuérdense que las mujeres también producimos andrógenos, y en el caso de los hombres son muy importantes los andrógenos y también los estrógenos, porque esos determinan cuándo se va a dar el cierre de las placas epifisiarias, o sea, cuánto va a crecer ese varón. Entonces, en estos dos periodos hay interacción con otras hormonas de manera muy importante. Por otra parte, yo les había dicho que la secreción de hormona de crecimiento es pulsátil, que sigue un ritmo circadiano y demás. Otra cosa que debo decir es que en niños
la amplitud de liberación de la hormona del crecimiento es muy alta. Sobre todo en este periodo. En adultos se sigue, bueno, cuando los niños están en esta etapa, digamos de los 4 a los 12 años, se sigue liberando hormona de crecimiento, pero no hay picos muy amplios. Y en el estirón puberal se vuelven a dar picos amplios y luego durante la adultez, pues como que se queda estancado un poquito. Y cuando las personas ya son ancianas, en ancianos, la amplitud de liberación de GH es muy baja. La amplitud disminuye mucho. Entonces, el ritmo circadiano y la secreción pulsátil se mantienen. Lo que cambia es la amplitud de los picos de liberación. En los niños la amplitud es muy alta y cuando se da el estirón puberal aumenta muchísimo. En las personas se mantiene como en una meseta, en las personas adultas, y posteriormente en los ancianos disminuye bastante. Y eso es lo que hace que los ancianos pues ya no puedan reparar eficientemente sus tejidos, porque la hormona del crecimiento también tiene que ver con con la reparación de tejidos. Y otra de las cosas que hace es que, pues, que venga el envejecimiento, entre otras cosas. Bueno, entonces, la hormona del crecimiento, una de las cosas que hace es liberar IGF, pero también tiene acciones directas sobre otros tejidos. Entonces, bueno, vamos a ponerle GH, tiene, digamos, una de sus acciones es liberar IGF en el hígado, IGF-1, pero también tiene acciones directas en otros tejidos. Bueno. Y en términos generales se considera que las acciones de la hormona del crecimiento entran en dos categorías, que tiene efectos anabólicos, o sea, de construcción, de síntesis de proteínas, de construcción, y también tiene efectos metabólicos. Uno de los efectos metabólicos que tiene la hormona del crecimiento a nivel de hígado, vamos a ponerle aquí que esto ocurre a nivel de hígado, aparte de la liberación de IGF-1, es la promoción o el favorecimiento de la gluconeogénesis. ¿Y cómo favorece que se sintetice glucosa de novo, que puede ser, aquí básicamente la gluconeogénesis es a partir de ácidos grasos libres? Ahorita vamos a ver de dónde salen esos ácidos grasos libres. Entonces, como promueve la gluconeogénesis, o sea, que se sintetice glucosa en el hígado, se dice que es una hormona diabetogénica, que podría generar diabetes. Altos niveles de hormona de crecimiento, niveles excesivos durante periodos prolongados pueden producir diabetes. ¿Y eso por qué? Pues porque aumentaría el nivel de glucosa en sangre o lo que se llama hiperglucemia. También tiene acciones directas en otros tejidos, pero casi todas estas acciones directas que tienen otros tejidos también las tiene IGF-1. O sea, digamos que se libera hormona del crecimiento, libera a IGF-1, pero IGF-1 apoya muchas de las acciones que tiene la hormona del crecimiento en otros tejidos. ¿Cuáles son esos tejidos? Uno de los tejidos en los que tiene influencia es en el hueso. Tanto la hormona del crecimiento como IGF-1 promueven el crecimiento longitudinal de los huesos.
crecimiento longitudinal, o sea, a lo largo, y en particular de los huesos largos. Eso hace que haya un aumento de altura, sobre todo durante el estirón puberal, cuando estamos en la pubertad, cuando crecemos mucho. Entonces, eso es producido por estas dos hormonas, tanto GH, que es la hormona del crecimiento, como IGF-1, promueven un crecimiento longitudinal de los huesos largos. Y esto es básicamente antes del cierre de las placas epifisiarias. Posteriormente, cuando ya se cerraron las placas epifisiarias, es un crecimiento transversal del hueso, ya no es longitudinal, ya crece, digamos, a lo ancho. Ahora, si estamos creciendo en longitud, pues también deberían crecer nuestros órganos internos. IGF-1 se encarga del crecimiento de los órganos internos en concordancia con el crecimiento longitudinal. Entonces, los órganos internos, ¿cuáles serían los órganos internos que crecen también? Pues crece el corazón, crecen los riñones, el hígado, etcétera. Todos esos órganos van creciendo con relación al eje longitudinal del cuerpo. Y otra cosa bien interesante que decir de IGF-1, ahorita que me estoy acordando, es que IGF-1 es indispensable para el crecimiento durante el desarrollo embrionario. Durante el desarrollo embrionario es súper importante IGF-1. GH o la hormona del crecimiento es importante para el crecimiento, pero después del nacimiento. Bueno, entonces ya dijimos el efecto que tienen IGF y la hormona del crecimiento en hueso y en órganos. Ahora, ¿qué otros efectos tienen? Tienen efecto a nivel de tejido adiposo y de músculo esquelético. Entonces, primero vamos a ver el efecto a nivel de tejido adiposo. En tejido adiposo promueven la lipólisis. Y esta lipólisis, acuérdense que la lipólisis es el tejido adiposo tiene triglicéridos almacenados. Entonces los triglicéridos se degradan y tenemos ácidos grasos libres que se van a la circulación. Estos ácidos grasos libres los puede captar el hígado y con ellos hacer glucosa. ¿Y para qué queremos ácidos grasos libres? Pues los queremos como sustrato energético para el crecimiento. Y también podrían funcionar para llegar al hígado y que se produzca glucosa de nuevo. Ahora, en músculo esquelético, músculo esquelético, ¿qué efecto tienen tanto GH como IGF-1? Inhiben la proteólisis y favorecen la síntesis de proteínas. Esto de primera instancia lo que va a hacer es que preservemos nuestra masa muscular. Pero después habría hipertrofia, o sea, aumento del tamaño de las células. Este es un efecto anabólico y este efecto también lo producen los andrógenos.
Entonces, fíjense bien, es GH e IGF-1 tienen un efecto sobre la composición corporal. ¿Por qué? Porque determinan cuánta masa magra, o sea, músculo, digamos, vamos a tener y cuánta masa grasa vamos a tener. Entonces, la hormona del crecimiento favorece lo que se le llama un fenotipo magro. ¿Por qué? Poca grasa y mucho músculo. Entonces, como favorece un fenotipo magro, donde haya poca grasa y mucho músculo, por eso es motivo de abuso por parte de atletas inconscientes. Pero cuando los atletas abusan de la hormona del crecimiento para tener este fenotipo muscular magro, sin que ellos hagan gran cosa, la hormona del crecimiento va a hacer su trabajo, va a promover la lipólisis, van a tener menos grasa, van a tener más músculo, por lo tanto más fuerza y más potencia muscular. Consideren también que lo que pasa aquí es que IGF va a aumentar el tamaño de sus órganos. Entonces, la mayoría de los atletas que abusan de la hormona del crecimiento mueren muy jóvenes, antes de los 30 años, y mueren porque les crece demasiado el corazón. Tienen hipertrofia en el músculo cardíaco, eso ocasiona muchos problemas cardiovasculares y pues fallecen muy jóvenes. Así que no es nada recomendable utilizar hormona de crecimiento, ni siquiera para aumentar estatura. Eso es algo, la FDA tiene permitido el uso de la hormona del crecimiento, pero solamente para niños con baja estatura y sí hay que hacer muchas determinaciones clínicas para determinar si a un niño se le puede dar o no se le puede dar hormona del crecimiento para su baja estatura. Bueno, otra de las cosas que hacen, pero esto lo hacen en músculo esquelético y en tejido adiposo, tanto la somatomedina, que es IGF-1, y la hormona del crecimiento, es que disminuyen el almacenamiento de glucosa. Al disminuir el almacenamiento de glucosa, cuando nosotros comemos, el músculo esquelético, el hígado y el tejido adiposo almacenan, el hígado y el músculo esquelético almacenan glucosa en forma de glucógeno. El tejido adiposo, el exceso de glucosa lo almacena en forma de triglicéridos. Hace todas unas vías y vías bioquímicas y termina almacenándose en forma de triglicéridos. Entonces, al disminuir el almacenamiento de la glucosa, tenemos más glucosa circulante en el plasma y eso es energía para el crecimiento. Y esta es otra de las razones por las que se considera que la hormona del crecimiento puede ser diabetogénica, porque aumenta la glucosa circulante, hace que el músculo esquelético y el tejido adiposo tengan resistencia a la insulina, una cierta resistencia a la insulina. Y cuando se tiene resistencia a la insulina, aumentan los niveles de glucosa. ¿Por qué razón? Porque la insulina favorece la entrada de la glucosa a las células. De hecho, cuando hay un aumento de la concentración, bueno, un aumento de los niveles de aminoácidos libres en sangre, eso favorece la secreción de hormona del crecimiento. Y pues básicamente esas son las acciones de la hormona del crecimiento, las acciones metabólicas, anabólicas y demás. Pero recuerden que también tenemos otras hormonas que participan en el crecimiento, entonces vamos a hacer una lista de ellas. Entonces vamos a ponerle a esto otras hormonas necesarias para el crecimiento normal. Empecemos con las hormonas, bueno,
Aquí vamos a ponerle una aclaración, además de la hormona del crecimiento e IGF-1, porque estas ya sabemos que son necesarias. Recuerden que IGF-1 es indispensable para el crecimiento durante el desarrollo embrionario y que la hormona del crecimiento es indispensable para el crecimiento que se lleva a cabo después del nacimiento. Entonces, empecemos con las hormonas tiroideas. Las hormonas tiroideas son necesarias para la síntesis de hormona del crecimiento y son permisivas para su acción. Por eso, si tenemos niveles normales de hormona del crecimiento y niveles normales de IGF-1, pero hormonas tiroideas disminuidas, vamos a tener baja estatura. ¿Qué otras hormonas son necesarias? Aunque ustedes no lo crean, la insulina. La insulina es necesaria para la secreción de IGF-1, que es la somatomedina, y para la síntesis de proteínas normales. Otras hormonas necesarias para el crecimiento, sobre todo durante el estirón puberal que se da, son las hormonas sexuales. El estirón puberal que se da durante la pubertad. Las hormonas sexuales, que ya sabemos que son los estrógenos y los andrógenos. Entonces, estas hormonas promueven activamente el crecimiento al estimular la secreción de IGF, bueno, de hormona del crecimiento primero, e IGF-1. Entonces, las hormonas tiroideas, bien importantes durante los primeros 2 años de vida, la insulina importante siempre, las hormonas sexuales, sobre todo durante el estirón que se da durante la pubertad. La insulina es muy, muy importante, ya que si tenemos niveles normales de GH e IGF-1 y también niveles normales de hormonas tiroideas, pero no hay niveles normales de insulina, entonces va a haber baja estatura. Y por acá podríamos poner una aclaración de los glucocorticoides. Pero eso lo vamos a poner con triple asterisco, porque los glucocorticoides no es que promuevan el crecimiento normal, más bien, acuérdense que una de las acciones de los glucocorticoides, el cortisol es el principal, es que si tenemos altas concentraciones, lo que va a pasar es que hay resorción ósea y pues eso obviamente va a impedir el crecimiento. Y además de que hay resorción ósea, que lo cual favorece la osteoporosis, también va a ocurrir que aumenta la proteólisis, la degradación de proteínas en el músculo esquelético, y eso pues obviamente no promueve el crecimiento. Por eso es muy importante que ustedes consideren que una terapia de tratamiento, bueno, una terapia de glucocorticoides aplicada a niños, pues se tiene que considerar muchas cosas antes de ver si se les da o no. Hay que ver el riesgo, balance, beneficio. Y pues ya finalmente, para terminar, vamos a ver qué pasa cuando tenemos exceso de hormona de crecimiento. Si tenemos exceso de hormona de crecimiento, pues también vamos a tener exceso de IGF-1. Y en el exceso de hormona de crecimiento, la hipersecreción de hormona de crecimiento puede ocasionar dos padecimientos, dos patologías, dependiendo si se da antes de la pubertad. Deberíamos aclarar que esto es antes del cierre de las placas epifisiarias, las de los huesos largos,
O sea, si se da antes de que se deje de crecer, lo que va a ocasionar es una patología a la que se le conoce como gigantismo. Va a haber alargamiento de los huesos largos de todo el cuerpo. Y si se da después de la pubertad, cuando la persona ya creció lo que iba a crecer, o sea, ya hubo cierre, digamos que aquí le vamos a poner después del cierre de las placas epifisiarias, entonces vamos a tener una patología que se llama acromegalia. En la acromegalia lo que pasa es que crecen los huesos planos del cuerpo. Entonces, esto provoca, le vamos a llamar un endurecimiento de los rasgos faciales. Además, hay crecimiento de manos y pies. Y aparte hay crecimiento, bueno, en eso de del endurecimiento de los rasgos faciales, la cresta de las cejas, donde están las cejas, como que se hace muy prominente y también la mandíbula se hace muy prominente. Y eso da un aspecto muy característico. Y además del crecimiento de manos y pies y del endurecimiento de los rasgos faciales, hay crecimiento de los órganos. Y esta patología puede tardar pues bastante tiempo en manifestarse. Hay personas que pueden tener acromegalia y se dan cuenta hasta 12 años después, cuando ya les pasó lo que les pasó en los rasgos faciales, en las manos y en los órganos. ¿Y por qué crecen los órganos? Porque si hay un exceso de hormona del crecimiento, también vamos a tener un exceso de IGF-1. Y acuérdense que eso está relacionado con el crecimiento de los órganos. Y por otra parte, bueno, muy a propósito, aquí están las imágenes relacionadas con el gigantismo. Este es Robert Wadlow, que hasta el momento es la persona que tiene el récord de altura en el mundo. Ya falleció, midió 2 metros con 72 centímetros y pues aumentó muchísimo de tamaño. Esta es, a él tuvo hipersecreción de hormona del crecimiento antes de la pubertad. Y esta es una persona a la que se le presenta acromegalia. Aquí es adulta, vean sus rasgos faciales y vean cómo la cresta de las cejas va siendo más prominente y también la mandíbula y cómo se le va pues deformando la cara porque la forma de la cara tiene que ver con los músculos que están incrustados en ella y los músculos tienen que ver con la forma de los huesos. Entonces, una de las cosas que pasa con la acromegalia, aparte del crecimiento de los órganos, que es bastante tremendo y que ocasiona muchos problemas a nivel fisiológico, pues es la apariencia. Y acá tenemos un ejemplo de lo que pasa cuando este es el enanismo del Aarón, que es lo que pasa cuando hay deficiencia de hormona del crecimiento. Hay muy baja estatura, entonces aquí le vamos deficiencia de GH y pues esto ocasiona lo que se le llama el enanismo del Aarón, porque hay otras formas de enanismo que no están relacionadas con la hormona de crecimiento. Bueno, sí están relacionadas de manera indirecta, pero no directamente con ella. Y son otras formas de enanismo. Y pues creo que básicamente con esto terminamos el resumen de hormona de crecimiento, el video de hormona de crecimiento. Y pues espero que haya sido relativamente claro y contesten su cuestionario y hagan su tarea. Cuídense mucho, que estén muy bien.